Hermano, Dios le bendiga en este día. Por fin, gracias a Dios, estamos unidos en Cristo Jesús para estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar ahora, de acuerdo a la secuencia que tenemos, a nuestro tercer estudio de esta línea de tiempo. Tenemos mucha información, tenemos todo un compendio de gloria que el Señor nos ha dado a través de su santa palabra. Y de verdad, de corazón le digo que me siento insignificante delante de Dios. Siento que no soy digno de hablar de estas cosas porque soy un pecador arrepentido en Cristo Jesús. Pero Dios ha previsto que hombres mortales, con labios mortales, con palabras mortales, sean lo que den este mensaje de gloria a todo el mundo y a todo el vasto universo que está atento a todo lo que pasa acá en esta tierra. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia y por tu bondad. Gracias Padre porque ha diseñado este plan de salvación para que hombres mortales podamos, Señor, entender tu gracia, tu misericordia, no por palabra, sino por experimentación o vivencia de la misma. Bendice cada oyente, bendícenos, derrama sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu y manda a los ángeles para que nos enseñen de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay muchas preguntas del último tema que tuvimos y la última parte fue gloriosa. Yo mismo, después que lo vi, dije, Dios santo, pero de verdad que te manifestaste. Así que vamos a tratar de que todas esas preguntas e incógnitas sean respondidas en todo este principio y estudio que vamos a tener en esta mañana. Estuvimos hablando en nuestra primera intervención que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es una profecía y es una parábola de la cruz. En el Evangelismo, página 163, nos dice que nosotros debemos ser estudiantes de la palabra de Dios y que toda la Biblia es una parábola de la cruz. Que no se nos olvide eso. La cruz es el centro de toda conversión, la cruz es el centro de todo sistema teológico y escatológico. Todo llega ahí y todo sale de ahí, de la cruz del Calvario, ya que la palabra de Dios nos presenta que la cruz ha sido el evento más glorioso que ha pasado por todo el mundo y por no solamente el mundo creado que estamos aquí, sino el vasto universo, porque aún los seres creados allá en el cielo, hermano, están atentos a todo lo que pasa acá. No es algo discordante, no es algo separado. Lo que está pasando acá ha sido de antemano ya planificado por Dios para convencer a los que están allá. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta intervención que vamos a tener. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la palabra profética más seguro, a lo cual nosotros debemos de estar atentos como una antorcha. Ahora, ¿qué pasa? Esa palabra profética es asegurada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, sangre de Cristo que Él vertió por cada uno de nosotros porque caímos en pecado. Nosotros nos descarriamos como cada quien por su camino y Cristo vino como una oveja a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ese concepto de pecado es lo que el hombre hoy en día entiende discordante. Al no entender lo que es el asunto del pecado, pues entonces no entiende cómo Dios ha tratado el problema del pecado. Porque el hombre pecó al inicio y con eso ha traído dolor y muerte a toda la creación. Cristo vino y rompió las cadenas del pecado porque venció el pecado en la carne y ha traído toda una cadena
de salvación. O sea que vemos ahí el primer Adán, que por él vino la muerte, y vemos el segundo Adán, que por él vino la vida. Y vamos a desmenuzar todo eso en el transcurso de este pequeño estudio que vamos a tener en esta mañana. Ahora, ¿qué pasa? Yo le prometí que íbamos a hablar del cielo. Y el pecado, muchos de nosotros creemos que se originó aquí en la tierra. El pecado no se originó aquí en la tierra. El pecado se originó allá en el cielo. Dios, que tenía un príncipe, un ser creado, en la cual se llamaba luz y fe, y de verdad que por muchos años me pregunté por qué era necesario allá en el cielo un ser que manifestara fe, aunque sí entendí que era necesario un ser que manifestara luz. ¿Pero qué luz? Luz y fe fue creado el cuarto ser allá en el cielo, en la cual fue creado con las características para manifestar la luz que emanaba del trono celestial, y esa luz no era más que fe, para que sea una fe impartida a toda la creación que Dios había hecho. Toda la creación, los mundos creados y los mundos aún no creados, era menester que a través de luz y fe, de Lucifer, a través de toda la eternidad, estamos hablando de la eternidad pasada, luego nos iremos a la eternidad futura, pero la eternidad pasada era una eternidad hermosa en la cual Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo manifestaban esa fe a través de un ser, un cuarto ángel en el cielo que se llamaba luz y fe. Ahora, ¿qué pasa? Este ángel se rebeló contra su Padre Celestial. Este ángel que era o fue destinado y creado para manifestar la luz y la fe de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ante todo el vasto universo, se rebeló contra su Hacedor. Ahora, ¿por qué los seres creados y los mundos creados necesitaban fe? En el transcurso de este estudio nos vamos a dar cuenta por qué los seres creados de otros mundos que no saben lo que es pecado, lo que es maldad, lo que es robar, lo que es adulterar, lo que es común para nosotros los hijos de Adán, ellos al no saber nada de eso, ellos necesitaban algo que se llamaba fe. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué Pablo pone la fe o trata de que nosotros entendamos la fe no en el marco humano, sino en el marco divino? Porque la fe en el marco humano se puede entender como que yo tengo fe de mi papá, de mi mamá, tengo fe en un hermano, en el hermano Sandy, yo tengo fe en alguien de que me va a ayudar en algo, hermano Sandy. Yo necesito que usted me preste su control. Entonces el hermano Sandy cree en mí. Y podemos llamarle a esa expresión y a ese creer del hermano Sandy en mí como fe. Y es fe. Pero el apóstol Pablo pasa de la visión humana de la fe a una visión divina de fe, porque dice que la fe es la certeza de la convicción de lo que no se ve. ¿Me entienden? Así que la fe, vamos a ver cómo nos dice Hebreo. Siempre le he dicho al hermano Sandy que me ayude con eso, porque a mí me gusta decir las cosas de memoria y la Biblia me manda a leer la palabra. Dice
en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, que los ángeles celestiales, tenemos que ponernos en la mentalidad de Pablo. Los ángeles celestiales esperaban algo, pero esperaban una convicción, una comprensión de las cosas que ellos no vieron o no se veían. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos esperaban algo. Y también es la fe, la convicción de lo que ellos no veían. Entonces, había algo en la mentalidad de los seres y los mundos creados y no creados después, que ellos estaban esperando algo y tenían que tener la convicción de algo que ellos no veían o no vieron en la eternidad pasada. Vamos a dejar estos conceptos un poco fresco en la mentalidad de ustedes y vamos a seguir con el razonamiento de los principios expresados en 3 capítulos. Gracias a Dios tenemos a Isaías 14, a Ezequiel 28 y Apocalipsis capítulo 12, en las cuales, gracias a la misericordia de Dios, expresan ahí esa gran lucha que hubo en el cielo, como Apocalipsis capítulo 12, ese carácter satánico que adquirió Lucifer en el cielo, expresado en Isaías 14, y esa voluntad hermosa como Dios creó a Lucifer y le puso un carácter santo y puro, y él lo desechó porque recibió la maldad en él, expresado en Ezequiel capítulo 28. Hay muy pocas referencias en las palabras de Dios referente a esta gran lucha que hubo en el cielo y esta gran victoria también que Cristo tuvo en el cielo, porque Satanás fue vencido en el cielo y Cristo primero lo venció en el cielo. Y vamos a ver en todo este razonamiento que vamos a tener y estudio, cómo la palabra de Dios dice que Satanás cayó allí en el cielo y los ángeles de Dios no aceptaron su razonamiento y lo lanzaron del cielo, juntamente con Cristo. Luego aquí en la tierra hubo una segunda caída cuando Cristo lo vio no solamente caer, no solamente siendo lanzado de allá del cielo, sino caer aquí a la tierra como un rayo, según el libro de Lucas. Y ahí, en la cruz del Calvario, el universo entero vio el carácter real de Satanás. Y Satanás, las mentiras que por 4000 años le había declarado, no solamente a los hombres, sino al universo y seres creados allá en el cielo, esas mentiras que fueron expresadas fueron desenmascaradas en la cruz del Calvario. Y los ángeles del cielo, los mundos creados allí en el cielo, no caído en pecado, y el hombre no aceptaron las aseveranzas de Satanás, y Satanás cayó en el cielo, su credibilidad cayó. Esa fue la segunda caída de Satanás, expresada en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y la tercera caída está predicha en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Será en razonamiento de los 144,000, tú y yo, que vamos con estos principios a desencadenar y a quitarle la credibilidad a Satanás. Y por eso es que dice la palabra de Dios: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con poder y con ira a matar a todo el mundo. Y se paró en 1798, esperando a los 144,000 en 1844. Pero lamentablemente, el pueblo que debió haber estado sellado, no estaba sellado. Y Dios fue menester presentar un ángel para que vaya a sellar al pueblo de Dios, para así poner el carácter del Padre, su nombre,
en la mentalidad de los 144,000. Y todo esto que yo le he dado es un resumen de todo lo que vamos a hablar. Ahora, como referencia, encontramos en el espíritu de profecía, y vamos a citar, ya hemos leído todo esto y este razonamiento se lo vamos a expresar en forma de resumen en la página 143 y sucesiva de Primeros Escritos, y en la página 25 y sucesiva de Historia de la Redención. También aparece algo de eso en el conflicto de los siglos, en la caída del hombre y en la caída de Lucifer, en la cual podemos abundar. Como le dije, hay muy pocas referencias a todo esto que hemos estado hablando. Así como lo que era necesario para saber nosotros, Dios nos ha dado simple y llanamente lo que necesitamos saber: que el Hijo de Jesucristo había estado con el Padre desde la eternidad y era igual a Él en omnipresencia y omnisciencia y en autoridad. Los ángeles celestiales fueron convocados a una gran reunión allá en el cielo. Ahora yo quiero de antemano explicarle a usted, hermano, que allá en el cielo se está dando un juicio y el Señor convocó a todos los seres celestiales ante este juicio que se está dando allí en el cielo, en la cual el Hijo del Hombre es nuestro abogado, primera de Juan. Satanás es nuestro acusador, Apocalipsis capítulo 12. Y el Padre es nuestro juez, Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Ahora, todos los seres santos allá en el cielo y los mundos que no han caído en pecado eran simple y llanamente los testigos, eran las personas o los seres en la cual eran testigos que el juicio que se estaba dando allá en el cielo tenía Dios autoridad para darlo también con su Cristo. Y vamos a ver más adelante que en ese juicio faltaba un elemento. Y sigamos con el razonamiento de la palabra de Dios. Satanás en ese juicio declaró delante de todos los seres santos que de ser necesario tomaría el trono de Cristo por la fuerza. Dado las amenazas, los ángeles leales le comunicaron todo esto, porque démonos cuenta que Satanás duró eternidades pasadas. No manifestó nunca su verdadero carácter hasta 4,000 años después de la creación en la cruz del Calvario. Mientras Satanás se manifestaba como la luz y la fe, en la cual esa fe esperada por todos los seres santos se le manifestaría. Recordemos a Pablo, que me habla de esa fe impartida de esa luz a través de Lucifer. Y esa fe era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos los seres santos esperaban que Dios le manifestara esa convicción que, aunque ellos no tuvieron, cuando Cristo se despojó a sí mismo y se hizo hombre allá en el cielo. ¡Oh, hermano Abraham! Entonces, quiere decir que Cristo era un hombre en el cielo. Yo pensaba que el primer hombre fue Adán. Y en efecto lo fue. Pero aquí en la tierra, mientras Cristo fue el primer hombre allá en el cielo. ¿Y dónde dice eso? Vámonos al libro de un capítulo maravilloso que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 41. Es que todo el capítulo me habla, deberíamos haber leído todo el capítulo, pero de verdad no puedo agotar tanto, pero vamos a ver. Dice el 41. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y esta es una alegoría que Pablo está haciendo en 1 Corintios capítulo 15 y es hermoso. Dice el 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción.
Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, oigan esto, fue hecho el primer hombre, Adán, aquí en la tierra, ¿verdad? Y fue Adán un alma viviente. Dios tomó hizo un muñeco, sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Versículo, o la primera parte del versículo 45. Ahora, dice la segunda parte. El postre Adán, o sea, el final Adán, y sabemos que el postre Adán fue Cristo, ya que tenemos un Adán hecho en el Edén y tenemos un Adán que se autocreó, se despojó y quedó como hombre en el cielo y se llama el postre Adán. ¿Y qué sigue diciendo? Y voy a leer de nuevo el 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente. El postre Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, porque está hablando de que el primer hombre en la tierra fue Adán. Luego el postre Adán, el espíritu vivificante, que vino y nació a través de una mujer sin ser concebido por un hombre humano, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Ese es el postre Adán, Cristo. Mientras el primer Adán, y por el primer Adán todos heredamos el pecado y la muerte, por el postre Adán nosotros heredamos la vida eterna y no el pecado, porque él no pecó, aunque nació y se hizo hombre aquí en la tierra a través del Espíritu vivificante, aún siendo hombre y Dios allá en el cielo. Él no pecó, aún teniendo la naturaleza heredada de Adán, y en el pecado, en la carne, venció el pecado. Ahora, sigue diciendo el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. O sea, Adán es en la tierra. Dios hizo un muñeco, sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. El segundo hombre, no dice el segundo Dios en la tierra, en el cielo. Dice el segundo hombre, el Hijo del Hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuál? El celestial, tales también el celestial. Y mira cómo dice el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque yo, Abraham Cabreja, heredo la maldad que Adán me dio, yo, Abraham Cabreja, heredo a través de Cristo y a través de su Hijo, el postre Adán, Jesús, la imagen de Dios. Recordemos a Enoc. Pero, dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen de lo celestial. Por eso está profetizado en Apocalipsis capítulo 12 que nosotros venceremos los 144,000 con el sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? El nombre de Dios. ¿Y qué es su nombre? Su carácter. ¿Y dónde será puesto? En la frente, en mi corazón. Entonces su imagen
será reproducida a través de hombres mortales. Y era el propósito de Dios, que su imagen sea reproducida a través de nosotros. Y con la imagen de Dios reproducida a través de nosotros, vamos a vencer a Satanás y le daremos en la cabeza. Y será un testimonio a todos los seres santos de cómo Dios reproduce su imagen a través de hombres pecadores, arrepentidos por la sangre de Cristo, y que tenemos la naturaleza carnal del primer Adán, pero recibiremos a través de su sello la imagen y la naturaleza espiritual del postre Adán. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, que es la imagen de Dios en nosotros, y la convicción de lo que no se ve, o lo que no vio, lo que no vieron los seres santos allí en el cielo, que fue la encarnación de Cristo, que aun siendo Cristo, Dios, uno igual al Padre, se despojó a sí mismo, se quitó a sí mismo, porque dice la palabra de Dios que Cristo, hermano, tiene vida en sí mismo. Él murió y él mismo es un ser vivificado. Él mismo se resucitó porque él tiene vida en sí mismo. Por eso él y el Padre uno son. Los seres santos en el cielo no entendían este asunto, hermano, como lo entendemos nosotros. Y fue la prueba para ello, en la cual un ser llamado el Hijo del Hombre, siendo un hombre en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo decían, Él es uno con nosotros, y Él fue que lo creó, porque Él es el verbo, Él es la acción y el movimiento. Y Satanás no entendía, no quería entender estos asuntos, hermano. Y dice que se levantó contra él, porque él decía, es que tú eres menor que yo. Tú no eres más grande que yo. Yo brillo más que tú. Yo soy más luz que tú. Porque tú eres un hombre, el Hijo del Hombre. Y Jesús con amor le decía, yo te creé. Yo te formé. Y lo vamos a ver ahorita cómo habla ante todo el vasto universo Cristo. Así que él declaró que tomaría el trono de Dios por la fuerza. Como quien ha sido agraviado, se refería a la presencia de Dios que había manifestado hacia Jesús, postergándole a él, que había dicho demasiado. O sea, había dicho demasiado contra Dios. Y Satanás no fue destruido en ese momento, porque Dios, que es amor, no podía destruir a Lucifer, porque si lo destruía iba a manifestar el mismo carácter que Lucifer estaba aseverando contra Dios, que su ley no es justa, que él no es santo, ni es buena. El Señor tenía que dejar y que el mundo y que los seres santos en el cielo escucharan las aseveranzas de Lucifer. Lucifer escuchó el gran amor de Dios y estuvo, hermano, a punto de arrepentirse. Los ángeles caídos, antes de caer, estaban a punto de arrepentirse también. Estaban a punto de someterse a Cristo, pero el orgullo se lo impidió. Había ido demasiado lejos. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes de él. Estamos hablando, hermano, un Dios y Padre con toda su gloria y magnificencia, y un Cristo a su mano derecha, un hombre llamado el Hijo del Hombre, que aparentemente manifestaba humildad y amor, y que el Padre aseveraba que ese hombre había creado a todo el universo, y que por su palabra fueron creados, y por su palabra y por él subsisten.
y el Espíritu Santo lleno de gloria y de magnificencia, mientras Jesús era la manifestación del amor del Padre ante el universo. Satanás manifestó que como él, el Hijo del Hombre, ese hombre, había sido preferido antes que él, que tenía tanta luz, tanta gloria, tanta magnificencia. Se convocó, como le dije, a todas las huestes para que compareciesen ante el Padre, a fin de que cada quien y cada caso tomase preeminencia. Los ángeles que habían sido convocados, Satanás lo había convencido a la tercera parte. Y dice, ¿acaso dejarás tú tal vacío en el cielo y nos echarás de aquí? Cuando se vio que él estaba equivocado. Ahora, vámonos a la palabra de Dios. A ver cómo la palabra nos presenta esta gran batalla en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12. Dice, entonces hubo una gran batalla en el cielo que decía, el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Y el 7 nos dice del capítulo 12, después hubo una gran batalla en el cielo. Micael, uno igual a Dios. Su mismo nombre denotaba el mensaje que llevaba. El Hijo del Hombre es igual a Dios. El arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Acaso me echarás tú del cielo? ¿Dejará tal vacío tú en el cielo? Eso era lo que él aseveraba. ¿Dejará tú tal vacío allí en el cielo? ¿Y qué pasa? Vemos ahí que Satanás fue lanzado del cielo. Satanás tembló cuando vio su obra hecha. No era un sueño horrible, había sido expulsado del cielo, hermano. Así que tenemos aquí arrepentimiento, tenemos lloro y ruego. Eso podría quizás ser suficiente y Dios podría haberlo acogido de nuevo. Pero en la historia de la redención, hermano, se nos dice que tanto él y sus secuaces lloraron e imploraron que se le volviese a recibir en el favor de Dios. Ahora, el pecado había comenzado en él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero eterno, en su corazón. Pero no, el cielo no debía ser expuesto en peligro. Todo el cielo podría haberse contaminado y se contaminó, hermano. Satanás anduvo todos los mundos hablando en contra de Dios, hablando en contra de su carácter, hablando en contra de su nombre. Satanás, por eternidades sin fin, había sido amado allí en el cielo. Era el cuarto en el cielo, hermano. Después de Dios el Padre, Dios el Hijo, que era manifestado como el Hijo del Hombre, y su nombre era exaltado solamente por la luz que Dios le daba, o sea, la claridad hacia el universo y transmitida a través de Lucifer. Y Dios el Espíritu Santo, el cuarto en el cielo, era Lucifer. No tenía la capacidad de crear, pero sí tenía la capacidad de transmitir la luz y la fe hacia el Hijo de Dios ante todo el universo. Cuando él hablaba, el universo veía la voz de Dios. Se le adoraba como un ángel, no como Dios. Tenía un trono en el cielo, hermano. Y anduvo todos los mundos creados contaminando el universo. Dios no podía destruir a Satanás para descontaminar el universo.
el Señor en su gran misericordia creó un plan. Y yo no se lo voy a decir ahora, pero es hermoso. Y vamos a seguir leyendo historia de la redención. Cuando Satanás se convenció plenamente de que de que ya no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio creciente y ardiente vehemencia. Recordemos, hermanos, que él no quería estar en el cielo solamente por recuperar el favor de Dios, ya que él no quería tener el carácter del cielo. Él quería estar en el cielo, pero sin el carácter del cielo. Cuando él vio que era imposible recuperar el favor de Dios, porque en él estaba la maldad, entonces se manifestó un odio satánico contra Cristo, contra su poder, contra su eterna deidad. Y fue un odio de ardiente vehemencia, como un loco, hermano, podemos decir. Y dice, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios. Satanás vio a un ángel, según primeros escritos que pasaba, y le dijo al ángel, yo quiero tener una reunión con Jesús, con el Hijo del Hombre. Y dice la palabra, dice el espíritu de profecía, que se le permitió esa convocatoria y esa reunión con el Hijo de Dios. Recordemos que Lucifer, aunque fue exiliado del cielo, lanzado del cielo, podía tener acceso al cielo. Y lo presenta el libro de Job. Y dice la palabra de Dios que ese Lucifer tuvo una reunión con Cristo y le dijo a Cristo que él quería volver, pero Cristo le manifestó, se reunió con el Padre y con el Espíritu Santo y le manifestó la decisión de Dios de que la semilla de la rebelión todavía estaba dentro de él. Satanás le dijo que él deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente o permanecer bajo su sabiduría, dirección. Satanás se le fue concedida esta reunión con el favor de Dios. Dice que su poderosa contextura temblaba como que si fuese sacudida por una tempestad. Entonces, como le decía, primeros escritos, pasó un ángel, lo llamó, le suplicó que le concediese una entrevista con Cristo. Y cuando se le fue concedida, dice que él quería cualquier posición, hasta la menor posición del cielo, pero que se le permitiese todavía vivir en el cielo a él y a sus ángeles. Él quería vivir en el cielo, pero no tener el carácter del cielo. Él quería los privilegios del cielo, recuperar esos privilegios. Lo que Lucifer lamentaba era haber perdido su privilegio, su posición y su futuro ante el cielo. Y sometiendo su fe de corazón, de que Dios conoce mejor los corazones y la diferencia entre el bien y el mal, Dios no le permitió permanecer, hermano, allí en el cielo. Hermanos, tenemos aquí una lección de enormes diferencias entre arrepentimiento exterior, con lloro incluso, y arrepentimiento. Recordad, hermanos, que los ángeles no pueden leer la mente, pueden solo ver lo que nosotros vemos y oír lo que nosotros oímos. Había esa gran controversia, los ángeles no estaban claros en lo que estaba pasando. Lucifer había pecado. Ellos no entendían bien claro lo que era pecado. Habían entendido lo que era el amor de Dios a través de la fe, que es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero le faltaban elementos para entender esa fe gloriosa. Y vemos ahí que ellos no pueden leer la mente, no entendían en su gran mayoría estas convicciones que hoy en día nosotros entendemos, hermanos. En todo esto radica el asunto de este plan. Y por eso es que ha sido tan difícil
tan difícil Dios explicarle a todos los mundos creados su plan de salvación, porque ellos no saben lo que es bueno, lo que es malo, ellos no saben lo que es mentir. Nosotros entendemos esto porque estamos enlodados en el valle de la decisión en este mundo, hermano. Por eso ha costado tanto en estos 6,000 años explicarle todo esto. Por eso vino Cristo y creó a nuestros padres. Por eso vino Cristo y murió por cada uno de nosotros. Y le ha prometido por fe de que esos hombres, los 144,000, recibirán el sello de Dios. Y en el pecado, en la maldad, van a vencer la maldad y el pecado, como Cristo lo hizo cuando murió por nosotros, hermano. Su carácter sería reflejado, sería reproducido por estos hombres que somos tú y yo. Y los ángeles y el resto de los seres no caídos están observando cómo termina todo. Ellos no conocen el futuro como nosotros. ¿Qué fundamento será más? El fuerte y más fuerte. ¿El fundamento de Dios, que es a través del amor, o del gobierno de Satanás, que es el egoísmo? ¿Quién tendrá la razón? Vemos ahí una versión, Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 3, versículo 4. Hermano, esto es profundo lo que estamos hablando. Pero recordad, estamos en el cielo mucho antes de la creación del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. El universo completo está en un tribunal y Cristo está siendo juzgado. El Padre está siendo juzgado. Y en 1844 el Padre se despojó a sí mismo y empeñó su trono, empeñó su nombre, hermano. El sello de Dios, su carácter, lo empeñó ante todo el universo, que levantaría una clase de hombre, hermanos, que iban a manifestar su carácter y que iban a manifestar el amor. Escuchen esto: el amor por la cual Lucifer fue creado para transmitir esa luz a través de todo el vasto universo. Ahora fue desplazado Lucifer y Dios ha elegido hombres humanos que han transgredido su pacto, su ley, su gracia, su misericordia. Y Dios ha elegido esos hombres humanos para reproducir su carácter en ellos. Y que ellos, o sea, tú y yo, esa es la promesa que Dios hizo en 1844, le íbamos a transmitir esa luz a todos los seres creados allá en el cielo. Ahora, no lo digo yo, lo dice el libro de Éfeso. Vamos a buscarlo. Éfeso, capítulo 3, versículo 10. Para que la multitud sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de ti y de mí, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, hermano. El universo completo está con una lupa mirándote a ti y a mí. Y cada vez que pecamos, es como que si estuviésemos filmando una película en Hollywood, que tiene 20 cámaras con todos los ángulos necesarios para ver cada escena, cada cambio de parecer. Cuando tú y yo estamos pecando, que estamos mintiendo, robando y adulterando y haciendo todo, el universo entero te está mirando fijamente, esperando cuál va a ser el resultado final de tu decisión. Si para bien, tú representando el gobierno de Dios, o para mal, tú representando el gobierno de Satanás.
Y en 1844 el Padre empeña, se hace fiador y hace un juramento de que a través de esa generación Él le iba a dar la respuesta a todo. Por eso ha durado 6,000 años, hermano. Para que cuando Dios termine esto a través de hombres mortales y pecadores como tú y como yo, cada pregunta tenga una respuesta. Y el pecado no se levantará nunca más ante todo el vasto universo, porque estarán los 144,000, los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero, que le diremos: hey, cuidado, cuidado, y seremos un testimonio vivo. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, será visto literal. Ya no será una fe abstracta, sino que será una fe concreta, literal, a través de los 144,000. Y cuando quiera levantarse en el futuro, en la eternidad futura, quizá, posiblemente, el pecado, Dios va a mandar a los 144,000 a ti y a mí, como testimonio y una fe concreta, activa, no pasiva ni abstracta, sino a través de nosotros. Por eso, he aquí lo que guarda los mandamientos de Dios. He aquí lo que tienen en el nombre de Jesús, el testimonio de Jesús. He aquí esa clase de hombre enmarcado en el pecado. He aquí esa clase de hombre que bebieron del vino del furor de la fornicación de Babilonia, del vino del furor del pecado de Lucifer. Pero yo lo he levantado como un solo hombre, lo he santificado con mi fe, lo he glorificado y lo he perdonado y limpiado con la sangre del Cordero. Y he aquí el testimonio de Jesús expresado a través de hombres mortales. Eso eres tú y ese soy yo, en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Qué más nos dice? En Profetas y Reyes leemos: Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados. Eso es en la página 558. Que con las tentaciones han hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Satanás tiene todo escrito, cada pecado de nosotros. Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles, decía él, volviendo al cielo, porque no me quiero despegar del cielo, no quiero volver aquí a la tierra. Estamos en el cielo, hermano. Y Satanás dijo: me vas a despegar. Sin embargo, dice, me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados que yo. Esas son las aseveranzas que Satanás ha puesto allí en el cielo. Y le dijo allí en el cielo, en el gran tribunal, siendo el Padre el juez, Cristo el abogado, Él el acusador y los santos ángeles los testigos. Me desterrará a mí Dios, decía él, y a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo, de su presencia. Sin embargo, recompensará a estos culpables pecadores. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. ¿Veis? La complicación del asunto es fuerte. Si Dios va a perdonarnos y llevarnos al cielo, ¿por qué no puede gozar Satanás del mismo privilegio? No hay fácil solución para esto. Y esa es la razón por qué esto ha durado 6,000 años, hermano. Porque Dios está permitiendo que cada quien manifieste su carácter. Por un lado, Cristo hablando, y por otro lado, Satanás hablando. En términos cósmicos, hay algo mucho más importante que vuestra salvación, o la mía, o la de cualquiera en la tierra, hermano. Otra versión de Romanos 3:4 dice, también refiriéndose a Dios, para que seas justificado en tu palabra y venzas en tu juicio. Cristo, Dios el Padre y Cristo está siendo juzgado, principalmente el Padre, desde 1844. Está siendo juzgado ante el universo.
Ahí radica el poder de este asunto. ¿Quién va a ser vindicado en esta gran batalla? Cristo no vino a la tierra solamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como se debe atacar, no matar, no robar, no adulterar, no, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, hermano. El acto de Cristo de morir para la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el vasto universo justificaría a Dios, alabado sea el nombre de Dios por eso, y a su Hijo en el trato de la rebelión contra Satanás. Así que ¿cómo vindicaría su nombre? Con solamente 2 palabras, según La Educación, página 263. La cruz de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Su nombre vindicado con la cruz de Cristo. Simple y llanamente. Ese es el modo elegido por Él. No por poder, diciendo, yo soy Dios y a mí hay que obedecerme. No. Ni por fortaleza, ni por declaración, sino por demostración. Por eso, y déjeme secarme porque hasta las lágrimas me salen. Por eso, hermano, mucho antes de Dios crear al hombre, Dios se despojó. Se hizo un hombre allá en el cielo. Y se llamó el Hijo de Dios. Se llamó Miguel, el arcángel Miguel. Se llamó el ángel de Jehová. Se llamó el Hijo del Hombre. Fue el primer Adán en el cielo. Y luego, como el primer Adán pecó, Él vino a resolver el problema del primer Adán, siendo Él el primer Adán en el cielo y el postre Adán aquí en la tierra. Y ese carácter de ese Adán es que Dios quiere poner en nosotros para vindicar su carácter. Ese es el modo elegido por Él, no por fortaleza, ni por declaración, sino por demostración. La cita dice, la cruz es para nuestros sentidos entorpecido una revelación, y nuestras habilidades para comprender esta están realmente entorpecidos. O sea, vemos ahí cómo el conocimiento de todo esto que estamos hablando, nosotros lo vemos oscuramente como en un espejo. Pero ¿qué quiso decirnos Pablo oscuramente en un espejo? Esto no se entiende, hermano, ni en el atrio. Ya hoy peco y mañana me arrepiento. Como dice Isaías capítulo 1, en Isaías 1:18. Isaías vio que él nada más pecaba y se arrepentía. Y por eso dice, si mis pecados fueran rojos como la grana, vendrían a ser blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser blancos como la blanca lana. Mientras Isaías decía, ya hoy peco y mañana me arrepiento, como estamos la mayoría, incluyéndome a mí, entonces yo veo mi pecado como la grana. Y si lo veo como la grana, vendrían a ser blancos como la nieve. Y la nieve es fría y da tibieza. Por eso tenemos un estado laodicense en la iglesia de la Odisea. Por eso las 10 vírgenes, las 10 estaban durmiendo. No 5 sensatas y 5 insensatas. No, las 10 estaban durmiendo porque tenían un estado laodicense que como resultado de ya hoy peco y mañana me arrepiento. Como Isaías veía su pecado como la grana. Ahora, si vemos nuestro pecado como el carmesí, vendrá a ser blanco como la lana. Y la lana se saca de algo que es la oveja. Y la oveja inmolada es Cristo que murió. O sea, es el carácter de Cristo en mí. Por eso Adán y Eva fueron vestidos ¿de qué? De un cuero que tenía de oveja. Y volveremos ahí más adelante. Ahora, en Juan,
en el capítulo 12 leemos, en Juan capítulo 12, versículo 31, y ahora este es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Me copia? A veces uno lee ese texto y cree que fue echado fuera en momento de allá en el cielo. Pero vemos que hay 3 caídas de Satanás. Una cuando fue echado fuera como un exilio. Otra cuando cayó del cielo, no fue que echado, cayó del cielo en momento de la muerte de Cristo y su credibilidad ante el universo decayó. Y la tercera caída la daremos tú y yo, o debimos de haberla dado en 1844, y al ver el pueblo remanente que estaba sin sellar, Cristo levantó sus manos al cielo y dijo: retened, 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 hasta que los siervos de Dios sean sellados. Y le pidió al Padre que salvase a los hijos de Dios. Vamos a leerlo como lo dice en Primeros Escritos. Dice acá, página 38. Pregunté, 38, dice: después de esto vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando algo que llevaba de arriba abajo, que llevaba en la mano, clamó a alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba y qué oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlo, pero mientras aflojaban las manos, y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que él había derramado su sangre. Entonces, hermano, vemos ahí que en 1844 nosotros debimos de haber cumplido la tercera caída de Satanás. Pero por no estar preparado y conocer todos estos asuntos, no teníamos un carácter maduro para poder entender esto, porque todavía estábamos como Isaías 1:18, en el atrio, ya hoy peco y mañana me arrepiento. Luego pasamos al lugar santo, donde este conocimiento tú no lo ibas a entender, porque Cristo no está oficiando en el lugar santo, sino en el Santísimo. Ahora, en el Santísimo tenemos un arca del pacto, que tiene la vara de Aarón que reverdeció, que luego en un tema más adelante vamos a explicar en detalle esto. Tenía el maná, una urna, y tenía los mandamientos de Dios. Si tú lees el capítulo 8 del libro de Hebreos, que vamos a leer ahora, el capítulo 8 del libro de Hebreos, denme un permisito. Dice lo siguiente: ahora bien, el primer pacto, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. O sea, Cristo ha pasado al lugar santísimo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, hermano. Entonces, Cristo pasa al lugar santísimo, hermano. Y en el capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Va a ser un paralelismo entre el santuario terrenal con el santuario celestial, donde a Moisés se le dice: mira, haz una copia, una sombra de todo lo que tú ves aquí en el cielo. Y déjeme decirle que la única imagen del cielo que tenemos, la única imagen verdadera del cielo que tenemos, es el santuario celestial. Es el santuario
que Moisés hizo como una copia y una figura del celestial. Después, toda la idea que tenemos, lo que Juan vio, lo vio de acuerdo a las imágenes mentales que él tenía. Juan no hablaba o no habla el idioma de Canaán para él poder transcribir todo lo que vio al idioma humano. Por eso se le presentaron imágenes humanas. Dios utiliza al profeta de lo que el profeta tiene en el corazón. Juan vio una santa ciudad, pero lo que Juan vio fue un cubo, porque su anchura, su altura y su longitud es la misma. Eso es un cubo. Sin embargo, él me dice a mí que él vio una santa ciudad, porque en su mente la santa ciudad era como vemos las pinturas de los pintores que nos ponen una ciudad hermosa. Nosotros no tenemos ni idea, ni ha subido al pensamiento humano de cómo es eso allá. La única idea que tenemos del cielo real es la fotografía que Dios le prestó a Moisés para que haga un santuario como está en el cielo. Y Dios enmarcó todo el plan de salvación en esa fotografía. Y dice el 2 del capítulo 9 de Hebreo, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo, oigan esto, estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. O sea, había un incensario manual, y como Pablo está hablando del paso del lugar santo al santísimo y haciendo un paralelismo del día de la expiación del 23 de octubre de cada año con el día de la expiación que se hizo no en la tierra, en el cielo, en 1844, él no ve el altar del incienso en el lugar santo. Obvia eso y ve un incensario manual, que luego vamos a explicar eso cuando estemos explicando la vara de Aarón, un incensario manual encima del arca. Y vamos luego más adelante a explicar esto, porque yo quiero seguir en el cielo y quiero irme rápido al cielo. Y dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas. Y sobre ella, que es lo que vamos a hablar ahora, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puedo hablar ahora en detalle. Pablo tenía una comprensión exacta del propiciatorio. Lamentablemente, Pablo no nos habló, pero sí tenemos conocimiento de lo que era el propiciatorio. El propiciatorio, dice la Biblia, que era una sola bandeja, era una tapa hecha de oro finísimo, bruñido, y el oro cuando es bruñido refleja la imagen. Y encima de esa tapa, que era como un espejo que reflejaba tanto a quien miraba, como también era un espejo por debajo. Ese espejo, esa tapa, tenía dos ángeles que miraban hacia abajo, cuyo rostro se autorreflejaba, y tenía una corona todo alrededor, y a esa tapa se le llamaba propiciatorio, donde la santa Shekinah de Dios se manifestaba, y el sacerdote, cuando venía en el día de Yom Kippur, venía con la sangre del cordero, que era la representación de Cristo, vertía sobre el propiciatorio esa sangre y era consumida como propiciación. La palabra expiación quiere decir propiciación. Era propiciación al pecado acumulado por todo el año, o la maldad acumulada. Parémonos ahí un momento. Cuando Adán pecó, Adán le dijo a Dios, soy un pecador. Y Dios le expresó, sí, eres un pecador. Pero Adán, yo te dije que si tú pecabas ibas a morir. Mas yo te digo que en este momento no vas a morir, porque voy a hacer algo
voy a dividir tu pecado en dos. Y lo vamos a ver ahorita cuando nos vayamos ahí al Edén. Y tú vas a dejar de ser culpable. Porque el pecado dice que tú eres culpable. Y el pecado en su esencia es la maldad. Si tú cometes la maldad, pues eres culpable. En este momento, yo voy a eliminar de ti la culpa. Aunque después de lo que yo voy a hacer, elimine que la culpa, ya tú no serás más culpable, pero serás reo de muerte. Porque en un día yo iré y comenzaré un proceso para eliminar la culpa de ti. Y ya, no dejarás de ser culpable ahora en el Edén, pero comenzaré un proceso cuando vaya a morir por ti y eliminaré no solamente la culpa, sino la maldad que está escrita en los libros, que está escrita en la cual te condenaban o te condenan. Oh Señor, ¿verdad? Sí, yo te prometo que yo un día moriré por ti y que comenzaré un proceso que eliminaré no solamente la culpa, sino la maldad. Así que tú vas a morir, pero la muerte que vas a experimentar no es la muerte eterna de la maldad, porque yo te dije, si tú pecas la maldad, morirás eternamente. Mas yo te digo que como tú pecaste, tú vas a morir y vas a descansar, confiando en la promesa que yo un día eliminaré la maldad en ti. Los seres santos, hermano, no entendían eso. Y no entendieron eso hasta la cruz. Y siguen sin entender muchas cosas hasta que tú y yo recibamos el carácter, el sello de Dios, y por nuestro testimonio vindiquemos el carácter de Dios ante el universo. Produzcamos en nosotros reproduzcamos la palabra que estaba buscando, el carácter de Dios en nosotros, y con esto le daremos a Satanás una herida mortal en la cabeza. ¿Acaso no lo dice el texto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el herir a Satanás en la cabeza es cuando comience el fin de la historia de este mundo. Es lo que Dios está sentado esperando que tú y yo hagamos. No en el atrio, en el altar. Ya hoy peco y mañana me arrepiento. No en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde todas estas cosas ha de entenderse. Por eso Cristo quiere que nosotros pasemos por la fe al lugar santísimo. Y Pablo lo invoca en Hebreos capítulo 9, donde nos habla del propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Un espejo. Mas vosotros miráis, dice Pablo, como en un espejo. Dios quiere que estemos frente al arca y que nos miremos nuestro rostro. Cuando el sacerdote pasaba en el día de Yom Kippur a vertir la sangre, había sido bruñido el espejo de tal forma que el sacerdote se miraba a sí mismo. Si hubiese un pecado en el sacerdote, él mismo iba a ser muerto en ese momento. Ahora, como era el propiciatorio un espejo que reflejaba al sacerdote, también el espejo reflejaba a lo interno del arca del pacto. Y ese espejo reflejaba, como este techo que yo estoy viendo aquí arriba, reflejaba los mandamientos de Dios. Si se le hubiese dado la oportunidad a la ley que saliese o más bien dicho, que pudiese el sacerdote verla directamente, el sacerdote, que era un pecador arrepentido por la sangre de Cristo, moría irreferiblemente, porque el sacerdote no podía ver la ley de Dios. Él podía verse a sí mismo y ver cómo la sangre del cordero, cuando él la vertía encima de la santa del propiciatorio que representaba el trono de Dios, el piso de su trono. Y por eso la ley de Dios fue quitada del piso del trono de Dios. El pedazo de piedra que Dios utilizó para escribir los 10 mandamientos, lo cogió de su trono
del trono. Y yo espero en Dios que cuando yo vaya al cielo, ver el pedazo de trono que le falta a Dios, de donde Dios sacó los 10 mandamientos y lo escribió, porque las tablas de los 10 mandamientos eran de colores, de esmeralda, como es el trono de Dios, y de cornalina. Y eso lo hablaremos más adelante. Pero el trono de Dios representaba el propiciatorio, ese espejo. Y el sacerdote cuando vertía esa chanta chiquina, que esa sangre se rociaba, él podía ver cómo su rostro, reflejado en ese espejo, se llenaba de la sangre de Cristo, que era el simbolismo de ese cordero, y cómo inundaba y lo llenaba. Y él era responsable de esa sangre. Si tú y yo no somos revestidos de esa sangre, vertidos de esa sangre, como dice el apóstol Pablo, que debemos de morir con Cristo y ver cómo esa sangre fluye por nosotros, que es su justicia. Estos son los que han lavado su rostro, su ropa en la sangre del Cordero. El sacerdote era un pecador que tenía la fe de que esa sangre que él llevaba en sus manos y en el recipiente, esa sangre lo iba a limpiar, que era la representación de Cristo. Y cuando él echaba la sangre, él veía en el espejo, que era como un espejo que él mismo se reflejaba, veía cómo esa sangre lo limpiaba, porque lo que lo limpiaba al sacerdote no era su justicia, sino el sacerdote era confirmado con su limpieza, y todo el pueblo de Israel, como símbolo que iba por la fe con el sacerdote, era limpiado cuando era bañado con esa sangre, que era el simbolismo de Cristo. Nadie que sea bañado con la sangre de Cristo, justificado por Cristo ante todo el universo, va a poder ser justificado. Si tú esperas que Dios va a cambiar el propósito, va a cambiar todas las leyes del cielo y los libros del cielo para justificarte a ti mientras tú estás pecando aquí en la tierra, eso es imposible. El creer en primera primicia, como creen muchos evangélicos y católicos y adventistas incluso, que estaremos pecando aún, llevemos por la fe con el sacerdote, como el sacerdote de Cristo, el cual nos invita a entrar con él por la fe al lugar santísimo, pecando como allá en el atrio. Estamos muy equivocados, hermano. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre en la teología cristiana, hermano. No podemos seguir pecando y creyendo que a la vez somos justificados, hermano. No podemos creer eso, porque estamos con Cristo en el lugar santísimo. Estamos con Cristo en el lugar santísimo. No podemos seguir pecando y a la vez creer que estamos siendo justificados. Eso es imposible, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Y el sacerdote, cuando iba y estaba delante de ese propiciatorio, veía cómo era limpiado. Contrario, en la otra parte del propiciatorio, que era también un espejo, porque Betsalael lo había bruñido de ambas partes, esa ley que te condena y te dice tú eres un pecador, ya el sacerdote que había sido transformado y confiado en la justicia de Cristo, no veía la ley de Dios como 10 preceptos para guardar, sino como 10 promesas que él va a cumplir en uno. Lo que pasa es que los términos lo hemos invertido, hermano. El evangelio lo hemos invertido. Creemos que la ley te lleva a Cristo y la ley no te lleva a Cristo, hermano. El evangelio, que es Cristo, te lleva a la observancia de la ley de Dios. Primero está el evangelio antes que la ley de Dios. A veces creemos que la ley de Dios, según el evangelio, que es el vino de Babilonia, que aún ha entrado dentro del pueblo, y creemos en eso la mayoría, creemos que y vemos la ley muy, muy distante del evangelio. Sin embargo, dice la palabra que la gracia y la misericordia se besaron.
Por eso, más adelante explicaremos por qué el altar, el candelabro de oro ya no aparece en el lugar santo, sino aparece en el lugar santísimo encima del propiciatorio. Y por qué la ley de los preceptos y ordenanza no está en el lugar santo, sino encima del propiciatorio del arca del pacto. Vamos a explicar eso más adelante en otra intervención. Entonces vemos ahí cómo el propiciatorio en la parte interna refleja los 10 mandamientos hacia los 10 mandamientos, hermano. En el momento que tú y yo pecamos, estamos levantando el propiciatorio y viendo los 10 mandamientos, y la ley mata, porque el que está bajo la ley muere. Es la única forma de nosotros pecar si quitamos el evangelio y quitamos. Por eso hay una historia en la cual el arca del pacto, los filisteos la soltaron porque no podían con eso, ya que había destruido todo su evangelio y toda su doctrina cuando estaba en la casa de su Dios. Y dice que el arca del pacto llegó a la tierra de unos ciudadanos, y hubo una mortandad de miles, porque se atrevieron a quitar la tapa y ver adentro. Y cuando tú quitas la tapa, que es Cristo, nuestra propiciación de nuestro pecado, el propiciatorio, entonces tú ves los 10 mandamientos literal. Y ver los 10 mandamientos literal es estar bajo la ley. Ahora, volvamos al cielo. Estábamos en la tierra, vamos a volver al cielo. Vamos a volver al cielo. Ahora, vamos a ver. Yo saqué un resumen en la cual el príncipe de este mundo fue echado del cielo. Satanás fue echado del cielo porque él, primeramente, no creía que ese hombre, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, fuese su creador, fuese Dios, ya que él lo veía y se veía menor a Lucifer. Pero el Padre le había convenido a todo el vasto universo de que Cristo es Dios, por él fueron creadas todas las cosas y en él subsisten todas las cosas. Los ángeles que no creyeron, los demonios, fueron echados juntamente con Lucifer. Ahora yo quiero irme un poquito más atrás de la creación del hombre y de cuando Satanás había sido echado. Ahorita hablamos que Dios convocó a todas las huestes celestiales. Aún Satanás no había manifestado su verdadero carácter. Había un juicio. Tenemos al Padre como el juez, Daniel capítulo 7 versículo 9, a Jesús como nuestro abogado, Primera de Juan capítulo 2, a Satanás como nuestro acusador, Apocalipsis capítulo 2, y a todas las huestes celestiales como los testigos. Ahora faltaba un elemento en ese juicio, que no estaba hasta Dios levantarse y decir, falta un elemento. ¿Qué pasa? Los ángeles del cielo, que son todos los seres creados de todos los mundos, al ser convocados, decidieron y dijeron, bueno, vamos a darle ahora la parte a Lucifer y la parte a Cristo, para que cada uno de ellos delibere y diga sus aseverancias. Por un lado, Lucifer tenía que hablar y sostener lo que él decía, y por otro lado, Cristo tenía que hablar y sostener lo que él decía. Se le dio la palabra a Cristo, y esa palabra la encontramos, y yo creo que para muchos es la primera vez que le va a encontrar sentido a esto, porque están cansados de leerlo y me imagino que se lo saben de memoria. Ezequiel capítulo 28, a Cristo en ese tribunal
se le permitió hablar. Y Cristo, en el tribunal, comenzó a hablar y dijo, versículo 14 del capítulo 28. Cristo dijo cuando se levantó ante todas las huestes celestiales, ahora yo voy a hablar. Dijo, tú querubín grande, indicándole a Satanás. También le quiero decir, como base de toda esta tesis que estamos hablando, desde ese momento, Cristo habla y luego a Lucifer se le permite hablar. Luego a Cristo va a volver a permitírsele hablar y por eso a Lucifer se le va a permitir hablar. Y por 6,000 años Cristo habla y Lucifer habla. Y por eso encontramos en la última historia de este mundo que el dragón habla y que Cristo también habla y encontramos voces. Y encontramos ese rejuego porque aquí lo más importante no es que tú te salves o que yo me pierda. Es un juicio que empezó en el cielo, en la eternidad. Y hasta este momento tenemos a Cristo como nuestro abogado, tenemos a Satanás como el acusador, al Padre como el juez y a todo el vasto universo como los testigos. Y todas estas cosas tienen que quedar claras. Y recordemos que ellos tienen la fe de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos están esperando. Y la convicción, la convicción de lo que no se ve. Ellos tienen que ser convencidos de algo que ellos no vieron, pero que ahora ven y que ellos quieren comprender. Y todo lo que está en juego en esto es la autoridad de su Hijo y de Cristo. Todo este compendio y todo lo que el Señor ha permitido, la caída de Satanás, la caída del hombre y la manifestación del carácter de Satanás, la manifestación de su pueblo, la persecución, la manifestación de los 144,000, las 3 caídas de Satanás, los eventos finales, la venida de Cristo y aún más allá del milenio y mucho más en la eternidad pasada, es simple y llanamente para poner en alto el carácter de que Cristo, el Hijo del Hombre, es Dios. Todo eso es simple y llanamente para eso. Por eso siento pena, escúchame, cuando el hombre yo lo escucho minimizando al Hijo del Hombre, porque se están poniendo del lado del acusador. Entonces encontramos ese juicio en la cual el Padre, el Hijo, Cristo como abogado, Satanás como acusador, todos los seres santos, y todos los seres santos están allá. Entonces a Cristo se le dice, ahora habla tú y di, porque tú estás siendo acusado. Y el Padre también está siendo acusado de que tú no eres Dios, de que tú no eres creador y que tú no te mereces la adoración. Esto es mucho antes de la creación del hombre. Y dice Cristo, tú querubín grande, señala a Lucifer, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas en medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad viene antes del pecado. Y el originador de la maldad es Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, o sea, de todo el universo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y yo pues saqué fuego de ti. Miren cómo él va a ser destruido.
fuego de ti, de dentro de él, en el cual se consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejará de ser. Eso abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y Cristo señaló y le dijo: yo te creé, yo te hice, yo te puse en el santo monte de Dios. Yo puse delante de ti y fuiste creado con hermosura, con todas las piedras preciosas, con todos los caracteres. Perfecto era en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Por eso yo te arrojé, te eché. Está dando alusión a las 3 caídas. El exilio del cielo, cuando fue lanzado. La caída en la cruz del Calvario. Y la tercera caída, que será el momento cuando tú y yo, como los 144,000, reflejemos el carácter de Cristo y reproduzcamos su carácter en nosotros mediante su santa palabra y su santo espíritu, y le enfrentemos a él, al dragón, a la bestia y al falso profeta en momento de ley dominical con todos estos principios y la aplicación de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante, y alumbremos toda la tierra con este mensaje, y alumbremos a los principados y a las potestades que están allá en el cielo con todo este mensaje, hermano. Esto será una fiesta, será una guerra. Digo fiesta porque nos vamos a gozar, pero va a ser una guerra entre los hijos de Dios, Cristo defendiendo su carácter, y los hijos de Satanás defendiendo su adoración y poniendo que adoren a la bestia y a su imagen. Y será una batalla de titanes que nos vamos a enfrentar. Pero el pueblo de Dios para 1844 no estaba preparado para esa batalla y levantó sus manos: Padre, mi sangre, perdónalo y séllalo. O sea, ponle el carácter, reproduce en ello tu carácter en ello. Eso es el sellamiento, un establecimiento de la verdad primitiva. Pero el hombre desconocía todo esto para 1844, y el Padre se levanta y dice en el trono: espérense, yo juro con juramento que no seré Dios si esa clase de hombres que están allá no vindican mi carácter. Es un juicio que se da contra Cristo en la cruz del Calvario y contra el Padre en el momento cuando Cristo pasa al lugar santísimo, hermano. Él se despojó a lo sumo. Y vamos a explicar ahorita cómo Cristo se despojó. La Biblia lo dice. Entonces, mis amados, vemos cómo Cristo se levanta y dice: ahora los testigos, todo el universo, el Padre como juez, Cristo como nuestro abogado, y Satanás, se le da entonces a Satanás la oportunidad de él hablar. Y vemos aquí cómo Lucifer, que no era Satanás, sino Lucifer, se le da la oportunidad de hablar. Isaías 14. Isaías 14. Ahora va a hablar Lucifer. Versículo 13. Miren cómo habla Lucifer. Tú que decías en tu corazón. O sea, Isaías en visión vio esta escena cuando él se le permitió hablar delante del juicio, y dice lo que él decía. Tú que decías en su corazón, o sea, Lucifer decía en su corazón: yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, él está aseverando de que él es Dios y que Cristo no es Dios. Y dice que él subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantará su trono. Mientras en Daniel capítulo 7, versículo 9 nos dice que fueron puestos tronos porque al Padre, el universo completo, decidió ponerle el trono, decidió que Dios el Padre sea Dios.
decidió que Cristo sea Dios y decidió que el Espíritu Santo sea Dios. Le pusieron trono para que ellos se sentaran, porque el universo decidió que el Padre sea Dios. Eso es libre albedrío, el amor de Dios expresado en la libertad. Aquí nadie es autómata, aquí nadie, yo lo obligo a decidir que yo soy Dios. No, tú decides que yo soy Dios porque tú quieres que yo sea Dios, por el amor que yo te manifiesto y te he manifestado. A Lucifer no, Lucifer, contrario a Dios, que dice, ustedes quieren que yo sea Dios, póngame el trono, y ellos le ponen el trono. Aquí Lucifer no espera que le ponen el trono, él pone su trono. Él decide poner su trono, contrario al amor de Dios. Recuérdense que lo que está en juego aquí no es que tú te salves o yo me salve. Lo que está en juego aquí, hermano, ¿quién tiene la verdad? Cristo por un lado, defendiendo su carácter, su voluntad, su amor, su preeminencia como Dios, aun siendo un hombre en el cielo, porque se desvistió para llegar a esto, hermano. Era el propósito de Dios porque Él veía el futuro. Y la única forma de cómo Él resolver el problema del pecado futuro que se levantaría era a través de todo esto que está haciendo. Y Satanás, por otro lado, defendiendo que Él es Dios, que Él puede ser Dios y que Cristo no merece ser Dios porque Él lo ve como algo normal. Lo ve como un hombre, el Hijo del Hombre, Micael, uno igual a Dios. Lo ve que no brilla porque la luz es Él. No Jesús. Y que él no soportaba la idea de que Cristo sea enaltecido por encima de él. Y que el Padre lo haya enaltecido. Porque el Padre tenía toda la historia. Lucifer tenía un pedazo de la historia. Pero Dios quería que Lucifer creyera por fe. Como Él desea que cada uno de nosotros creamos por fe. Pero recordemos que Pablo nos habla de esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, sigue diciendo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es Lucifer hablando ante el universo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? Entonces aquí viene ya la explicación más abajo. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ya esto es Isaías que comienza a hablar. Pero vemos ahí que dice, mas tú derribado eres hasta Seol, a los lados del abismo, o sea, muerte eterna. Pero mire cómo vemos todos estos adjetivos en primera persona. Yo haré, yo pondré, yo me pondré, yo aquello. Bueno, como en un juzgado, primero se le da se le dio a Cristo. Cristo comienza a defenderse porque el acusador viene ya por una eternidad acusando y anduvo por todos los mundos acusando. Y en el juzgado se le da la parte al defensor para que se defienda de todas las acusaciones que Satanás hizo mundo por mundo. Mundo por mundo, pero la sierva del Señor dijo que Satanás fue y tentó mundo por mundo, pero no cayeron. El mundo que cayó fue este. Pero se le permitió entonces a Cristo defenderse. Luego Satanás habló. Y la mecánica es que si Cristo habla, Satanás habla. Ahora, ¿a quién le toca hablar? Después que Cristo habló, Ezequiel 28, Satanás habló, Isaías 14, ahora a Cristo le toca hablar. Y vamos a ver cómo la próxima vez que Cristo hable, Cristo va a resolver el problema de la confusión de su deidad ante el universo. Y a la vez dará respuesta de un elemento que falta en ese juicio. Jod lo vio. Por eso Jod aparece en el juicio. Y Satanás llegó como acusador
y Cristo era el abogado de Jod, y el Padre era el juez de ese juicio. Y todos los seres santos, los hijos de Dios, fueron convocados a ese juicio. Y vemos aquí cómo Jod nos presenta estas imágenes, donde en el cielo, antes de Jod, encontrábamos varios elementos. Aquí voy. Encontramos el Padre como el juez, Cristo como el abogado, Satanás como el acusador, todos los hijos de Dios como los testigos, hasta que llegó podemos decir el quinto elemento representado por Jod. Y Jod en ese momento no era testigo. Jod era jurado. Porque si entendemos cómo es el juicio terrenal, encontramos a un juez, encontramos a un abogado, encontramos a un fiscal acusador, encontramos a los testigos y encontramos a un jurado. Y el jurado, hermano, es quien delibera. El jurado es distinto a los testigos porque el jurado ni está del lado del abogado ni está del lado del acusador. El jurado escucha a ambas partes. El abogado habla y el fiscal acusador habla. Y dependiendo del razonamiento de ambas partes, el jurado se reserva su dicho, se reserva su posición, deliberan entre ellos y le dan una opinión positiva tanto al abogado como al fiscal. Deliberan y dicen quién tiene la razón en este juicio. Cuando Jod se presentó, Jod en ese momento era el jurado y Jod tenía que deliberar entre quién tenía la razón, si Cristo o Lucifer. Y luego, ojalá que podamos tener la oportunidad de estudiar el libro de Jod para ver cómo se deliberó el asunto con los 3 amigos que él tenía. Pero ese es otro tema. Entonces, hermano, eso mismo encontramos. Entonces, volvamos al cielo, antes de la creación del hombre. Tenemos este juicio. Cristo habla, Satanás habla. Luego que Cristo habla, Ezequiel 28, y Satanás habla, ¿a quién le toca hablar? A Cristo. Entonces Cristo decide, como le dije ahorita, resolver el problema de la incógnita y explicarle por testimonio al universo cómo fue su encarnación, tanto aquí en la tierra como Cristo, y cómo Cristo se desvistió allí en el cielo. Y lo hizo simple y llanamente con la respuesta de la creación del hombre. En el cielo, hermanos, en el cielo, el hombre es creado. Perdón, en la tierra, el hombre es creado en la tierra, ¿verdad? Leemos la palabra. Así también está escrito, 1 Corintios 15, 45 al 58, no habla muchas cosas, pero desde el versículo 45, fue hecho el primero Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es celestial. ¿Verdad? Entonces, Dios hizo al hombre un poquito menor que los ángeles, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, versículo 7 y Salmos 8:5. Dios hizo al hombre menor que los ángeles. Es una frase de la Biblia. Y como dice en Salmo 8:5, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esa palabra
de ese Salmo, capítulo 8, versículo 5, se refiere a cuando Cristo se desvistió de su gloria en el cielo, se hizo el Hijo del Hombre, se hizo el ángel Miguel, el arcángel, el ángel de Jehová, que es lo mismo, y lo hizo menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y de honra. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 7, lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea, fue que Cristo fue creado y que el Padre lo decidió elegir ese hombre, ese ángel, y sujetarle todo. No, es que ya todo estaba sujeto bajo él. Él lo que hizo fue que declaró ante el universo, después que todos fueron creados, quién fue su creador. Y el universo veía a Cristo como un poco menor a ellos. Y los ángeles decían, pero es que menor a mí. Y Lucifer decía, pero es que él no brilla como yo. Sin embargo, el Padre lo declaró. Y aunque era menor que los ángeles, lo hizo y lo declaró. Y lo llenó de gloria y de honra. ¿Y cómo podemos entender este asunto? En la creación. Dios hace y toma a nuestros padres, Adán y Eva. Pero antes de hacerlo, Él toma, como dice la Biblia, hace un muñeco, ¿verdad? Toma, lo hace a su imagen, porque es a su imagen, y le da el aliento de espíritu de vida. Cuando a Cristo se le permitió hablar, estoy diciendo estas palabras al paso para que entiendan. Cuando Cristo se le permitió hablar, después que Lucifer habló, ahora Cristo habló, Cristo no lo expresó en palabras, sino en hecho. Vino aquí a la tierra y dijo, formaré una clase de hombre que serán testigos. El elemento que faltaba en el juicio eran unos testigos que estuviesen aparte de todo lo que era la gran controversia. Recordemos que en la gran controversia, en la eternidad pasada, no tenemos una fecha definida, pero sí sabemos que por miles, millones de años, Satanás inundó el universo con sus pretensiones y aseveraciones. Y esas aseveraciones y pretensiones conllevó al universo, a Dios, a hacer esta gran congregación que Job vio. Pero faltaba un elemento, faltaba el jurado, como cuando Job estaba allá. El jurado, el cual estaba aparte, no tenía un conocimiento de todo lo que Satanás había hecho por eternidades. Tampoco tenía el conocimiento de lo que Jesús estaba diciendo. Y dice que Dios decidió crear esa pareja y ponerlo en un jardín, en un microcosmo. Darle la capacidad de crear, donde ningún ser creado en el cielo la tiene. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos seres, diferente a toda creación que hasta ese momento se había dado y que se había hecho, estos seres tendrían la capacidad, después del mismo Jesús enseñarle todo lo que había pasado, de tomar una decisión ante el universo, de cuáles de las dos partes tenía razón, si el Padre y Jesús, y Satanás, y todos sus ángeles que aseveraban estas cosas. Ahora, ¿cómo más Dios convenció al universo y le dio respuesta en la misma creación del hombre? Dios pudo haber dicho, o Jesús, se hace el hombre así, como Dios hizo la vaca, el chivo, el cerdo, la ballena. Dios habló y fue hecho. Al hombre Dios nos habló y fue hecho.
¿Qué hizo Dios? Dios habló para toda la creación, pero Dios creó con sus manos. Tenemos en el cielo al Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué Dios el Padre se presenta como el Padre y no como la Madre? ¿Por qué tiene que presentarse como el Padre? Porque no dice la Biblia que Dios salió de Él y que Él es, y que Dios salió y que salió todo de Él. ¿Por qué no se presenta como la Madre y se presenta como el Padre? En la creación, Dios toma un barro, forma el barro a su imagen. ¿Acaso nosotros no tenemos que vindicar el carácter de Dios y reflejar su imagen en nosotros, que es su carácter? Así, cuando Cristo se desvistió, el carácter del Padre era el que Cristo tenía. Y cuando Dios hizo ese pequeño muñeco, dice que puso en él su carácter, su imagen. Ahí viene el Padre y está ahí. Luego el Espíritu Santo, el tercer elemento, es quien entra al hombre y sopla el aliento de espíritu de vida. Entonces fue el hombre un ser viviente a imagen de Dios. Y aquí vemos los tres elementos, cómo el Padre efectúa su imagen en ese muñeco, cómo el Hijo, Cristo, es representado por la imagen con el Padre en ese muñeco, y cómo el Espíritu Santo entra y le da vida al muñeco. Entonces fue el hombre un ser viviente. Vemos cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo influyen en ese hombre. Cuando Dios crea al hombre, entonces pasan dos cosas, hay dos respuestas. Son creados esos seres, esa clase de seres que no había sido creado hasta ese momento como jurado para determinar qué parte tenía la razón. Y también Dios le da respuesta al universo de cómo fue su encarnación en el cielo, donde Dios el Padre no se presenta como una madre, se presenta como un padre. Se presenta como un padre ante el universo. Dios el Padre se presenta ante el universo y él dice, yo soy el Padre y de mí nace el Hijo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo le da vida, acción y movimiento, porque Cristo es Dios en sí mismo, es Dios por sí mismo. Cristo se desvistió a sí mismo. Vamos a ver cómo lo dice un texto acá en Juan capítulo 10 versículo 18. Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y poder para volver a recibir mi vida, hermano. Cristo vivificó en sí mismo, porque Él es Dios. Y Él mismo salió de la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre, aunque tiene el carácter del Padre, porque fue a imagen del Padre, ¿verdad? Tiene el cuerpo de Cristo, porque el hombre fue hecho a imagen de Cristo, pero en cuerpo. El postre Adán fue carnal y el postre Adán, y el primer Adán fue espiritual, es lo que dicen, pero el primer Adán humano fue carnal. Recordemos a 1 Corintios, el primer Adán humano es carnal, mientras el otro Adán que vino a resolver los problemas del primer Adán es espiritual, pero el primer Adán que está en el cielo es carnal, aunque el de la tierra también es carnal. Entonces,
Cristo le dio su cuerpo, las características de su cuerpo humano a Adán. Y el Espíritu Santo le da la vida, el soplo. Así tenemos una unión de el Padre que es la imagen, Cristo que es lo carnal y el Espíritu Santo que es la vida. Y nosotros con esos tres elementos somos uno. Nosotros con los tres elementos somos uno, como el Padre que tiene el nombre de la imagen, Cristo que es lo humano, lo carnal, el Hijo del Hombre, y el Espíritu Santo que es la vida. Los tres son uno. Es una unidad tripartita a favor del hombre. Yo espero que esto haya quedado claro. Si no, dele para atrás al video y escuche palabra por palabra. Póngase en oración para que el Señor le dé sabiduría para entender esto. Entonces, luego que Dios forma al hombre, hermano, vemos ahí cómo el hombre es formado y pertenece al juicio, pertenece al sistema judicial celestial. Tú y yo pertenecemos al sistema judicial celestial. Cuando el Señor hizo al hombre, cuando Cristo vino, hizo al hombre y habló, haciendo al hombre, le dio dos respuestas, tanto a Lucifer como a los mundos no creados. En primera parte, creó el jurado, que iba a tomar la decisión si Dios tenía la razón o Satanás tenía la razón, a través de el conocimiento de las aseveraciones entre Satanás y la confirmación y el mensaje de Cristo, Ezequiel 28. Y también le explicó la encarnación de Cristo en el cielo, a través de la creación de el hombre. Y todo esto es lo que Pablo quiere darnos a entender en toda la cita que habla sobre la encarnación. En 1 Corintios 15, en Colosenses capítulo 2, y todas esas palabras que Pablo nos quiere enseñar y que los indoctos tuercen para perdición de ellos, en la cual estas personas aseveran que Cristo no es Dios y todo eso. Pero la palabra de Dios es clara y evidente y nos da muchas evidencias de la deidad de Cristo. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la deidad de Cristo. Entonces, hermano, vemos ahí cómo Dios le da estas dos respuestas al universo. Yo quiero ahora dejarlo acá, porque vienen cosas más grandes todavía. Tenemos que estudiar cosas más grandes. Ya creo que hemos quedado claro. Recuerden que dejamos el tema en el juicio, en la cual ya tenemos completo los elementos y los protagonistas del juicio. Ya tenemos al abogado, tenemos al juez, tenemos al fiscal o al acusador, tenemos a todos los seres santos y acabamos de incluir un elemento que son los jurados en ese juicio que se está llevando en el cielo. Mientras en el cielo están los elementos mencionados, tú y yo aquí en la tierra somos jurados. Porque la Biblia dice, ¿o acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Porque tú y yo somos jurados y por nuestro testimonio juzgamos no solamente al mundo, sino a los ángeles de la tierra que están aquí, los demonios, y los juzgaremos. Y seremos parte del sistema, o que somos parte del sistema judicial universal. Por eso los 144,000
persiguen y siguen a Cristo por donde quiera que va, y son los únicos que cantan un cántico, porque es un cántico de experiencia, que Dios ha destinado que esta generación, tú y yo, entendamos esta cosa. Esto no se entendía en los tiempos de Pablo. Pablo lo vio oscuramente, porque a Pablo se le permitió pasar al lugar santísimo y estar delante del propiciatorio y ver ese espejo que le explicaba todo esto. Mas Cristo está esperando que tú y yo pasemos al lugar santísimo y que nos pongamos como en el día de Yom Kippur en 1844, viendo el espejo y viendo nuestro rostro, como Cristo nos transforma y nos purifica con su sangre. Entonces, en ese espejo, dice que ya no veremos oscuramente como en un espejo, sino que veremos las cosas tal como son. Así que Dios le bendiga. Esperamos satisfacer muchas preguntas de ustedes, pero esto es hermoso. Estudia tu Biblia, analiza la Biblia. La Biblia se explica sola. Pídele sabiduría a Dios, y me perdonan porque esto ya casi me ha durado 2 horas, pero este es un tema que debe durar 5 horas para poder explicar todo esto, porque estamos hablando de cosas que hay que escudriñar para poder entenderlo. Que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos ha dado tu Santo Espíritu a todos los que estamos unidos aquí estudiando tu santa palabra para poder entender esto. Sabemos que hay grandes cosas mayores que estas que tú estás dispuesto a dárnosla. Bendícenos, purifícanos y santifícanos en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad. Ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones y a estudiarlo, a analizarlo como los bereanos a la ley del testimonio. Ojalá que podamos tener todo el cuadro ya claro de cómo es el asunto y hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, Dios te bendiga. Lo que viene en el próximo es mejor. La paz de Dios esté contigo.